José María Morelos y Pavón fue un sacerdote, militar y político novohispano que destacó como el jefe insurgente de la segunda etapa de organización en la Guerra de Independencia de México. Hijo de José Manuel Morelos, carpintero, y de Juana María Guadalupe Pérez Pavón, criolla hija de un maestro de escuela, nació en la antigua villa mexicana de Valladolid y estudió durante los primeros años de su vida con su abuelo paterno. Estudió la carrera de sacerdote en el Colegio de San Nicolás y en 1789 entró al Seminario de Valladolid, donde se graduó en 1795. En 1799 fue nombrado cura de Carácuaro, donde permaneció hasta 1810. Fue comisionado por Miguel Hidalgo, el 20 de octubre de 1810 en Charo, Michoacán, como jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ranchos y ciudades importantes, así como la comunicación con los puertos de Asia, principalmente con Manila, Filipinas, que ese entonces, era parte de la Nueva España. Su principal encomienda fue ocupar el puerto de Acapulco, considerado estratégico para la comunicación de la Nueva España. Desde 1811 y hasta el inicio de su declive militar en 1814, Morelos, ayudado por muchos lugartenientes, logró conquistar la mayor parte del sur del país y una parte del centro, en la región del actual estado de Morelos, donde se desarrolló, entre el 9 de febrero y el 2 de mayo de 1812, su acción militar más famosa, el sitio de Cuautla, en la ciudad homónima, que lo convirtió en el principal enemigo del ejército realista. También organizó el Congreso de Anáhuac, el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana, cuyas sesiones tuvieron lugar en Chilpancingo durante septiembre y noviembre de 1813. Allí Morelos presentó los sentimientos de la nación. El Congreso aprobó el 22 de octubre de 1814, en Apatzingán, la primera Constitución de México, aunque Morelos después declaró que, es mala por impracticable. Tras varias derrotas, fue capturado el 5 de noviembre de 1815 en Temalaca, por el coronel Manuel de la Concha, juzgado por la Inquisición y finalmente fusilado en San Cristóbal Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. Biografía. Contexto histórico. Carlos III fue proclamado rey de España, y a partir de entonces implementó una serie de políticas liberales en los virreinatos y provincias. Nueva España era gobernada por Carlos Francisco de Croix, un militar de ascendencia francesa. Aún permanecían las diferencias de castas, los peninsulares ocupaban los altos puestos del ejército, la religión y la política, los criollos, puestos mínimos, y los mestizos se limitaban a seguir las órdenes de los españoles. Valladolid era una de las ciudades más desarrolladas del país, y estaba considerada, según los letrados de aquella época, como el jardín de la Nueva España. En 1764, las reformas administrativas desarrolladas por el gobierno español otorgaron una nueva panorámica a la Nueva España. Se crea la ordenanza de intendentes, gobernantes regionales de las provincias. Estos funcionarios dependían directamente del rey, por lo que el virrey vio mermado su poder. También, por decreto real del 25 de febrero de 1767, los jesuitas fueron expulsados del Imperio español. De acuerdo con algunos historiadores, la expulsión se debió a que los jesuitas conspiraban contra el rey Carlos III. Según Lucas Alamán, la expulsión de los jesuitas fue producto de una conspiración de jansenistas y librepensadores franceses, que amedrentaron a Carlos III por el peligro de una conspiración. Es en ese panorama, cuando el 18 de febrero de 1760 José Manuel Morelos y Robles, carpintero oriundo de Cindurio, una pequeña localidad predominantemente indígena, situada a una legua de distancia al poniente de Valladolid, y Juana María Guadalupe Pérez Pavón y Estrada, también originaria de la población de San Juan Bautista de Apaseo, asimismo cercana a Valladolid, se unieron en matrimonio. Se dice que el apellido de la familia era Sandoval, pero que en el siglo XVII se deformó debido a que vendía moras, y la gente los llamaba, moreros, pero con el tiempo pasó a ser, Morelos.
Recientes investigaciones demuestran que la mencionada familia descendía del apellido Sandoval por el matrimonio de Diego Manuel de Morelos con Juana Núñez de Sandoval, hija de Nicolás Núñez de Sotomayor y Pérez de Gaarfias y María de Sandoval y Villalón. Por tanto, el apellido Morelos puede encontrarse en los archivos de la Real Cancillería de Valladolid en el siglo XVI, siglos antes del nacimiento de José María Morelos y Pavón. La pareja tuvo a su primogénita, llamada María Guadalupe, en 1761. Luego vino Juan de Dios Nicolás, en 1763, que murió en 1828, María Josefa Eulalia en 1770, María Antonia en 1774, José Antonio en 1778, Antonio Venancio en 1779 y su hermana menor, Juana María Vicenta, nació en 1784 y murió en 1790. Primeros años y estudios. El lunes 30 de septiembre de 1765, la señora Juana María de Morelos asistió en Valladolid a la misa dominical del día de San Jerónimo y, al salir, sintió los dolores de parto en la calle. Solicitó auxilio a las monjas del convento de San Agustín, donde nació José María, en el pórtico del convento. El 4 de octubre de ese año fue bautizado en la Catedral de Valladolid, con el nombre de José María Teclo Morelos Pavón y Pérez. Los estudios históricos realizados en torno a la figura de los primeros años de Morelos difieren en cuanto al año de nacimiento de la hermana menor, María Antonia, pero todos concuerdan en que nace al menos 10 años después que José María. También se afirma de la existencia de una niña nacida después de que el padre se hubiera retirado, y cuya fe de bautismo establece que nació el 28 de diciembre de 1784 y murió en la infancia. Morelos cursó los estudios en la escuela de su abuelo, el maestro José Antonio Pavón. El padre de Morelos, don Manuel, era carpintero, y tras una discusión con su madre, se marchó de la casa familiar, y llevó consigo a su hijo Nicolás, por lo que la familia pasó una severa crisis económica. José María entró a trabajar en la hacienda Tahuejo de su tío paterno, Felipe Morelos Ortuño, ubicada en el actual municipio de Parácuaro, Michoacán, región de Apatzingán, a los 14 años. Nicolás siguió a su padre, quien regresó a la casa paterna a principios de 1784, y el hijo adoptó el oficio de carpintero, que ejerció en San Luis Potosí hasta su muerte, alrededor de 1828. José María trabajó como atajador, después como arriero y vaquero. Además de esto Morelos se podría haber encargado de algunas responsabilidades oficinescas, quizá primero como ayudante, aprendiz de escribano y después como responsable. Se instruyó en agricultura y ganadería. Morelos se hizo una herida en la nariz persiguiendo un toro, cuya cicatriz le quedaría grabada el resto de su vida. Dentro de sus labores de arriero, Morelos viajó en 8 ocasiones a la Ciudad de México durante los 11 años que duró en el campo. En esos años Morelos dio su vida y tiempo al estudio de gramática, un gusto heredado de su madre. Durante ese tiempo, asistía a fiestas y viajaba comúnmente a Valladolid, cuando su madre lo necesitaba. En 1789, y tras 10 años de labores en el campo, Morelos regresó a Valladolid, pues su padre había muerto y sus hermanos se habían casado, al tiempo que su madre vivía sola, razón por la que volvió a su ciudad natal. En su natal Morelia, se organiza cada año, en la conmemoración de su natalicio un desfile cívico-militar, en el cual participan un numeroso contingente, que concluye con las fiestas patrias. Independencia de México. Antecedentes. Etapa de iniciación. Primera campaña. Etapa de organización. Segunda campaña. El sitio de Cuautla. Tercera campaña. Cuarta campaña. El Congreso de Anáhuac. Quinta campaña. Captura. El 5 de noviembre de 1815, Morelos fue capturado en Tezmalaca, Guerrero, por las tropas españolas al mando del coronel Manuel de la Concha. Durante la marcha del Congreso hacia Tehuacán, las tropas realistas, situadas en el municipio guerrerense de Atenango del Río,
supieron el desplazamiento de los insurgentes a Tehuacán. De inmediato, Manuel de la Concha salió de la guarnición al amanecer junto con una brigada de aproximadamente 500 hombres. Pocas horas después lograron alcanzar a las fuerzas insurgentes comandadas por Morelos, quien iba al centro y Bravo, en la retaguardia. El Congreso, que viajaba con ellos, logró evadir la captura realista gracias a los esfuerzos de las tropas de Bravo. Morelos intentó salvar la vida de uno de sus soldados y en ese momento fue aprehendido por 10 soldados realistas. No era la primera vez que Morelos era capturado, ya que en la acción militar de Lomas de Santa María fue aprehendido por un soldado realista, pero las tropas de Matamoros lo salvaron antes de ser conducido al campamento realista. El comandante de la división que capturó a Morelos en Tezmalaca fue Matías Carranco, antiguo militar insurgente que desertó en 1812. Morelos le dijo, al reconocerlo: señor Carranco, parece que nos conocemos, y después le regaló un reloj. Acto seguido, Morelos y 200 prisioneros insurgentes más, fueron conducidos ante Manuel de la Concha, quien procedió a dictar el comunicado que se envió al Ministerio de Guerra, en Valencia, España, y a la Ciudad de México. Asimismo, ordenó el fusilamiento de 150 de los 200 prisioneros insurgentes, quienes fueron ejecutados en presencia de Morelos. Los 50 insurgentes restantes fueron enviados como esclavos a Manila. Juicio. Ejecución. Restos mortales. Sus restos descansan en la columna a la Independencia, en la Ciudad de México. Legado y honores. Cuenta una leyenda que Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, exclamó, durante la campaña de 1812, con 5 generales como Morelos, conquistaría el mundo. También sus propios adversarios lo reconocían como militar. El virrey Francisco Xavier Venegas lo describió como el principal corifeo de la insurrección, y ha sido en ella el genio de mayor firmeza, recursos y astucia. Toponimia. En su honor, el gobierno mexicano ha nombrado muchos lugares con su nombre. Su ciudad natal, Valladolid, fue renombrada a Morelia el 12 de septiembre de 1828, por decreto del Congreso local. El estado de Morelos, creado con partes del Estado de México el 21 de enero de 1869 por decreto del presidente Benito Juárez. El emperador Maximiliano de Habsburgo, decretó que en 1865, centenario de su nacimiento, se le erigiera una estatua ecuestre en Morelia, que aún hoy permanece ahí. En la novela o crónica Carlota y Maximiliano, la dinastía de los Habsburgo en México, en una realidad alternativa donde México es hoy en día una gran potencia gobernada aún por los Habsburgo, su hijo ilegítimo, Juan Nepomuceno Almonte, lleva el título nobiliario de conde de Morelos, entendiéndose con ello que Maximiliano creó un condado en honor al héroe de la independencia. Billetes y monedas. Entre 1947 y 1987, apareció en las monedas de 1 peso, en la de 100 pesos, acuñada entre 1977 y 1978, en el billete de 500 pesos, emitido aproximadamente entre 1943 y 1977, en el billete de 20 pesos y, desde 1994, en el billete de $50 y $50. Durante la Segunda Guerra Mundial, un navío de guerra estadounidense fue nombrado en su honor como SS José M. Morelos. Asimismo, el cine mexicano le ha representado en varias ocasiones. Cine. En 1943, Miguel Contreras Torres dirigió las cintas El Padre Morelos y El Rayo del Sur, ambas estelarizadas por el actor Domingo Soler. Las telenovelas de corte histórico Los Caudillos y La Antorcha Encendida le otorgaron un papel estelar. En la primera, el papel de Morelos fue desarrollado por Narciso Busquets y en la segunda, por Sergio Reynoso. En el 2010, en la serie de nombre Gritos de Muerte y Libertad, el papel de Morelos fue interpretado por Alberto Estrella. Descendientes. Juan Nepomuceno Almonte, militar, político y diplomático mexicano, veterano de la batalla de El Álamo y partidario del emperador Maximiliano y de México.
Manuel Jacobo Sosa Pavón, militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana.